Enrique Santiago es el asesor jurídico de la Delegación de Paz de las FARC-EP. Es un abogado español de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España. Fue miembro del equipo jurídico que acusó al exdictador chileno Augusto Pinochet y defendió a miembros del Comité Internacional de las FARC en Europa que fueron acusados de tener nexos con Raúl Reyes. Santiago ha sido uno de los arquitectos de la Jurisdicción Especial para la Paz, que impone el marco de una justicia transicional para todos los actores del conflicto. También ha sido artífice del artículo transitorio que se aprobó en el Congreso con el propósito de blindar jurídicamente los acuerdos de paz y que tendrá un control de la Corte Constitucional. Este artículo transitorio integra a la Constitución los acuerdos firmados en La Habana y otorga al presidente facultades extraordinarias durante 6 meses para implementar los acuerdos que tendrán fuerza de ley. En el momento en que estos sean firmados, se presentará otro acto legislativo que apruebe lo acordado y se establece un sistema fast track, por medio del cual se podrán aprobar las leyes que se necesiten para desarrollar los acuerdos. Según Jaime Castro, miembro de la Asamblea Constituyente que creó la Constitución del 91, este blindaje es un golpe de Estado a la Constitución. Abro comillas. Le van a dar fuerza jurídica de texto constitucional al acuerdo final y quedará valiendo tanto como lo que valen los 380 artículos de la Carta Política, y resulta que el acuerdo final no existe y no lo conocen ni quienes van a firmarlo porque es un acuerdo clandestino. Eso es un cheque en blanco. Cierro comillas. Frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, esto comentó Castro. Abro comillas. FARC aceptan la decisión de la Corte Constitucional sobre mecanismos de refrendación, pero no aceptan la justicia penal ordinaria. Consiguieron la justicia transicional cuyos magistrados se elegirán con participación suya. Cierro comillas. Semana en Vivo confronta estas dos orillas en un cara a cara. Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. Pues sí, hoy finalmente tenemos a Enrique Santiago, bienvenido. Gracias. Enrique, aquí está, y a Jaime Castro, que yo le puse bien qué fue lo que dijo, no me va a decir que no lo dijo. Ahora me está diciendo... Lo escribí sobre piedra. No, escribió sobre piedra, exactamente. Estos son los invitados de hoy Semana en Vivo, y yo quería realmente plantear inicialmente la primera pregunta a Enrique Santiago, entre otras porque voy a quitarme primero esta musiquita que me tiene aquí desesperada porque me sigue aquí sonando algo que no oigo bien. Yo quería preguntarle, ¿qué considera usted puede pasar si el plebiscito no sale? Si no sale, se refiere usted si hay un rechazo de la ciudadanía. Yo no contemplo esa posibilidad. O sea, me parece francamente imposible que la sociedad colombiana votara en contra del fin del conflicto o en contra del desarme de las FARC. Es más, aquellos que vayan a pedir el voto en contra del plebiscito lo que están pidiendo es que no se desarmen las FARC, que no dejen las armas. Con lo cual yo esa posibilidad pues no la contemplo. Obviamente si llegara a ocurrir, que insisto, no creo que ocurra, pues obviamente pues habría que respetar esa decisión ciudadana porque es la voluntad de ambas partes mostrada en la mesa. ¿Y qué sería? ¿Qué ocurriría en términos, o sea, se pues echaría yo para no me imagino, obviamente no me imagino que en ese caso las FARC dijeran, bueno, pues ya no vamos a dejar las armas, y no me imagino que el gobierno dijera, no, pues váyanse a la montaña y seguimos peleando otros 50 años, otros 20 años. Eso no va a ocurrir, no es propio del sentido común, con lo cual en ese caso pues habría que buscar otra solución, pues conforme al derecho internacional o conforme al derecho nacional, pero lo que es obvio es que cuando hay una voluntad tan taxativamente mostrada de abandonar el conflicto por ambas partes y comprometerse a erradicar la violencia del juego político en Colombia, pues después pues prácticamente de 2 siglos, ¿no? Desde la independencia, pues obviamente las partes no se van a volver atrás en esa decisión y habría que buscar pues simplemente otras vías. El derecho en eso es muy rico, además es un país pues muy creativo en materia jurídica y bueno, pues se buscaría otra solución que obviamente fuera aceptada por la ciudadanía, faltaría más.
Bueno, se la va a hacer. Bueno, de una vez le hagamos la pregunta a Jaime. Es una pregunta que comencé, entre otros, porque vi un artículo en El Espectador. Hoy leí precisamente un artículo del Espectador que saca la ponencia, aparte de la ponencia, ¿no es verdad?, del magistrado que hizo ponencia favorable y plantea una cosa muy interesante. Plantea, es decir, le dice a la gente incluso que se está oponiendo al proceso de paz y que quería no abstenerse, que no, que en su derecho está decir que no y plantear ese no claramente en el plebiscito. ¿Usted qué opina? María Jimena, con su venia yo quiero en primer lugar felicitar a don No, Enrique Santiago, a quien acabo de conocer, pero de quien tengo las mejores referencias por sus capacidades profesionales, sus posiciones políticas. Pero felicitarlo porque él no es uno de los asesores de las FARC, él es, con mayúsculas, el asesor de las FARC. Y él tiene muy claro, porque lo ha escrito, cuál es la finalidad de este proceso de paz. Prácticamente su razón de ser. Enrique Santiago considera que este proceso no debe tener como finalidad única que las FARC se desmovilicen, se conviertan en un partido político más, sino que el proceso sirva para reconformar, es la palabra que utiliza la izquierda colombiana. Sí, claro. Todos los sectores de izquierda para que conformen una especie de frente popular y sean una opción real de poder. Él se pregunta, ¿por qué Colombia es un vacío político en el que no ha ocurrido lo que ha ocurrido en muchos países de América Latina? ¿Por qué la izquierda llega al poder en otras partes y no en Colombia? El planteamiento de él es completamente legítimo, válido, no es indebido, ¿por qué? Pero hay que tenerlo sobre la mesa y debe hacer parte de la controversia ciudadana. Claro. Yo lo que creo es que, infortunadamente, lo que piensa Enrique Santiago y lo que le transmite a las FARC se conoce muy poco. Y por eso yo creo que valía la pena que esta noche en este cara a cara lo miraran. Y yo creo que su planteamiento ha motivado a las FARC. Yo creo que las FARC tienen tomada la decisión de dejar las armas, salirse del monte. Pero yo le quiero hacer una interrupción aquí, porque la verdad me parece un poco sorprendente este discurso, entre otras porque usted ha sido un crítico muy duro, y por eso yo dije, hombre, Jaime Castro es la persona indicada, sobre todo del blindaje, de la manera como se trabajó el tema del blindaje. Usted ha hablado de golpe a la Constitución, de golpe de Estado a la Constitución. Sí. Usted se ha puesto profundamente a los parámetros según los cuales se planteó la justicia transicional. Entonces... Y no he cambiado mi punto de vista. Bueno, porque aquí han venido muchos que ahora están cambiando desde el jueves 23. Pues es muy bueno que la gente cambie de puntos de vista. Pero listo. Bueno, hecha esa, pero antes de eso quería... El punto no. El punto no. Ese no, porque ese es que aparece hoy en la ponencia, porque antes no estaba claro, ¿no? Es un derecho de los colombianos, dice la ponencia, a decir no y a decir sí. A ver, digamos. Los uribistas, si yo fuera uribista, inmediatamente empiezo a hacer una campaña por el no por la abstención, que es lo que está haciendo el presidente. Política y jurídicamente, los ciudadanos tenemos 3 derechos. Sí. Votar sí, votar no o abstenernos. La abstención entre nosotros produce unos efectos tan válidos como los del voto por el sí o por el no. Ahora bien, me llama la atención lo que acaba de decir Enrique Santiago, porque Carlos Lozada, comandante de las FARC, negociador de La Habana, dijo ayer, si gana el no, eso no da al traste con el proceso de paz. No se acaba el proceso de paz. Lo mismo que dice Enrique. Claro. Perdón. Sí, Enrique acaba de decir, si gana el no, quiere decir que no se desmovilizan las FARC, que no entregan las armas. No, he dicho que no me imagino que se produjera eso. Claro, eso no va a ocurrir bajo ningún caso. O sea, cuando hay una decisión política de renunciar al uso de las armas y hacer política, pues esa decisión es irreversible al margen de lo que opine la ciudadanía. De hecho, hay derechos indisponibles, lo que, por ejemplo, el profesor Ferrajoli llama derechos contramayoritarios, ¿no? O sea, que no se somete a voluntad popular los derechos de dignidad de la persona, por ejemplo, ¿no? Evidentemente. Entonces,
la posibilidad de que el triunfe no es una posibilidad tan válida y que puede tener tantas posibilidades como la de que triunfe el sí. Llama la atención sí es que el presidente Santos hace pocos días nos dijo a los colombianos, si triunfa el no, viene la guerra urbana, porque las FARC están preparadas para hacerla y habrá que cobrar nuevos impuestos. Y ahora su contraparte, para estos efectos, Carlos Lozada dice, si triunfa el no, el proceso de paz no se va a la cesta de los papeles. ¿Qué van a hacer? Bueno, eso ya es la imaginación. ¿Y usted de ustedes. qué pasa si usted qué piensa si no si triunfa el no? Yo diría que continúan en la mesa de negociación, Estamos le plantean el tema. Estamos de acuerdo. Pero no se vuelven a dispararse unos a otros, claro. Cambian. Es que, ojo, lo que se debería votar es un referéndum, no un plebiscito. Claro. En el referéndum Que sea vinculante, además. y se vota por partes. Sí. Es decir, uno dice, apruebo la justicia especial para la paz, apruebo el tema agrario, apruebo el tema de participación política, pero no apruebo tal cosa. Entonces, eso jurídicamente... Yo creo que el plebiscito no es la figura más adecuada porque el plebiscito, si no me equivoco, es ni más ni menos que la ratificación de una decisión presidencial, las normas constitucionales. Y obviamente el acuerdo de paz es mucho más que una mera decisión presidencial. Es un acuerdo de voluntad de las partes. O sea, probablemente habría otras figuras como la consulta, como el referéndum, que constitucionalmente serían más adecuadas. Bueno, en todo caso, eso ha sido una decisión unilateral del gobierno, del Estado, no muy propia de un proceso de negociación donde las decisiones deberían ser conciliadas, pero en todo caso eso ha sido así. No merece ya la pena, ahora ya lo que hace falta es estar atentos a qué va a declarar la Corte Constitucional. Es muy importante, o sea, las FARC han aceptado, o mejor dicho, se ha construido por la voluntad de las partes un sistema en todo este proceso donde se combinan el derecho internacional con el derecho interno. Entonces, cualquier acuerdo pues, tiene que ser respetuoso con el derecho internacional y con el derecho interno. Y las FARC lo que están aceptando dentro de esos parámetros es una institucionalidad del Estado, como es, por ejemplo, pues, la decisión que promulgue la Corte Constitucional sobre el plebiscito. Igual que, por ejemplo, el acordado el pasado día 12 de mayo sobre el acto legislativo del procedimiento especial para la paz, para la implementación, pues ¿en qué consiste? Pues en lo que consiste es en otorgar unos mecanismos de seguridad jurídica combinados conforme al derecho internacional y conforme a la legislación interna colombiana, ni más ni menos. Y eso, pues yo me imagino que los ciudadanos lo tendrán que valorar y tendrán que estar satisfechos de que una organización que durante 52 años ha estado combatiendo la institucionalidad, pues acepta reglas del juego del ordenamiento jurídico interno. ¿Y cuál es la negociación? Pues que el gobierno colombiano, que probablemente no este gobierno, mejor dicho, el Estado colombiano, que no es que haya sido precisamente respetuoso con el ordenamiento internacional, pues también da ese paso y acepta el ordenamiento internacional. Resultado, pues ambas partes se comprometen a respetar el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Más no se puede pedir a las partes. Volvemos después de esta pausa y no se olviden, sus trinos son importantes, los pueden hacer a @semana en vivo, @mjdusan y Cable Noticias utilizando el hashtag debate semana cara a cara, semana cara a cara. Ya volvemos aquí, no se vayan. Volvemos aquí en Semana en Vivo y yo quería de una vez hacer la pregunta, yo creo que, Enrique, es la parte más difícil, porque es tan difícil, tan complicado entender cómo es esto del blindaje. Pero si tú pudieras explicar en qué consiste el blindaje y si es o no un golpe a la Constitución, si es o no un mecanismo extraordinario, yo considero que de pronto sí es un mecanismo extraordinario y que no es una cosa muy, digamos, por la vía normal. Explicar por qué se hizo y eso te lo agradecería a muchísimas personas aquí que todavía no entienden qué es lo que es el blindaje frente a... Bueno, lo primero que hay que señalar es que la Constitución colombiana reconoce al presidente la facultad de firmar tratados de paz, es decir,
sin el blindaje, el presidente está en absoluta, tiene las competencias para alcanzar un tratado de paz y que ese tratado tenga una fuerza legal incuestionable. Ese procedimiento se descartó. ¿Por qué? Porque impedía o excluía la participación de otros poderes del Estado. Y lo que se ha optado en el blindaje es por un método que, conforme al derecho internacional, de garantías para que ningún gobierno posterior caiga en la tentación de invalidarlo, y por otro lado un procedimiento que implica las distintas instituciones del Estado. El Poder Ejecutivo, que es quien va a alcanzar el acuerdo en la mesa, el que sea, todavía, bueno, pues ya se conoce a un 95% cuál va a ser ese acuerdo, es la suma de los acuerdos parciales, al Poder Legislativo, que va a tener que aprobar si considera, porque La Habana no le obliga, eso va a ser la decisión de los congresistas, la que va a permitir aprobar o rechazar esa ley ordinaria de aprobación del acuerdo final, esa incorporación del acuerdo final de forma transitoria al texto constitucional, y luego la Corte, de forma imperativa, tendrá que pronunciarse, es decir, también el Poder Judicial, en este caso un Poder Judicial especial, el Poder Constitucional, regulado en la Constitución colombiana, pues tendrá que pronunciarse. Difícilmente se puede calificar de golpe de Estado un procedimiento jurídico que implica la intervención y aprobación de los tres poderes del Estado, y que basta con que uno solo de ellos lo rechace para que no se apruebe ese mecanismo. Y luego, evidentemente, pues se recurren a figuras contempladas en el derecho internacional propias de la solución de conflictos armados. El acuerdo especial, que está contemplado no solamente en el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra, sino también en los artículos 6 de los 3 primeros convenios y artículo 7 del 4º Convenio de Ginebra, la Declaración Unilateral del Estado, que es un mecanismo contemplado en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y luego una solicitud que se hará al Consejo de Seguridad, que se ha utilizado en más procesos de paz, sí, en el de Mali, por ejemplo, recientemente, en el año 2000, en marzo del 2015, donde se le solicita al Consejo de Seguridad, que digamos que es el órgano con mayor imperio en el ordenamiento jurídico internacional, que haga suya esa resolución, la incorpore a un texto propio de ese convenio. Es decir, lo que se trata es ni más ni menos de garantizar pues, un principio fundamental del derecho, que es el pacta sunt servanda. Lo que se pacta se cumple. A nadie se le obliga a pactar nada, pero una vez pactado se cumple. ¿Cuándo se pactará? Pues no cuando lo decida el presidente Santos, cuando lo decida el Ejecutivo, el presidente Santos, cuando lo decida el Congreso de la República y cuando lo decida también la Corte Constitucional, nada más y nada menos. Se puede considerar que este acuerdo es enrevesado, complejo, santanderiano. Ahora, es un golpe de Estado bajo ningún concepto, es un mecanismo absolutamente respetuoso con todos los poderes del Estado. Y insisto en lo que he dicho antes, ¿quién se imaginaría hace 4 años, 4 años, no digo 40, que las FARC iban a optar, no solamente aceptar, porque las FARC han defendido este procedimiento desde el primer momento, iban a optar por un mecanismo que contara con el beneplácito y la necesaria participación de todos los poderes del Estado? Eso era inimaginable. ¿Y qué demuestra eso? Pues una voluntad irrenunciable, inclaudicable de las FARC de abandonar la lucha armada y, obviamente, con unas garantías del Estado que erradiquen por siempre la violencia del juego político, pues convertirse en una fuerza política, pues que no le ocurra, obviamente, lo que ocurrió con la Unión Patriótica, que no sea exterminada simplemente por el ejercicio del derecho a opositar, a ser oposición política, ¿no? ¿Usted por qué dice que es un golpe de Estado a la Constitución? Un golpe de Estado permanente. Dice la usted, expresión que utilicé. en una columna que se hizo muy dura en el tiempo. Es el título de un libro de François Mitterrand, que Enrique Santiago conoce mucho mejor que yo. Pero quisiera decir lo siguiente. ¿Usted cree que...? ¿Por qué? Bueno, sí. No. Usted también ha vivido mucho tiempo en Francia. Yo sé porque lo presidente socialista. No, pero yo sé porque él es de izquierda y usted no. Eso es lo que usted está diciendo. Somos demócratas todos. Bueno, a ver. Se dice, y aquí se ha repetido... ¿Por qué dice usted eso? Perdón. Se dice, y aquí se ha repetido, que
por primera vez las FARC aceptan el ordenamiento jurídico político del país. Eso no es cierto. En el año 86, las FARC concurrieron a elecciones, tenían su propio partido político, no pidieron que les cambiaran el régimen electoral, no pidieron curules a dedo, ni siquiera que le ampliaran el número de curules, y ojo, les fue muy bien electoralmente. El señor Iván Márquez... Pero no eran las FARC, era la Unión Patriótica. Y además es que decir eso es muy peligroso, porque entonces eso de alguna forma justifica el exterminio que ocurrió, porque claro, llegamos a la combinación de las formas de lucha. Vamos por parte, y si quiere hablamos del exterminio. Claro. Decir que la Unión Patriótica no era un partido producto de un proceso de paz, patrocinado, promovido por las FARC, eso sí es negar, negar la luz del día, doctor. Les fue muy bien. Eligieron 17 congresistas sin cambiar el régimen político, sin que les dieran curules a dedo. Es más, Iván Márquez se posesionó como representante a la Cámara y actuó como representante a la Cámara con 16 compañeros más de él. En este momento, pero ¿qué pasó, un momentico? ¿Pero qué pasó después? ¿Tiene que contar la otra parte? Pues, dije, para que no revolvamos todas las cosas, ahora tratamos el tema del exterminio de la UP, el genocidio, el genocidio, y quiénes lo cometieron y por qué el Estado colombiano no ha actuado, pero no revolvamos los temas. Hoy en día, las FARC aceptan parcialmente el ordenamiento jurídico del país, lo que creen que les conviene. Aceptan las decisiones de la Corte Constitucional en relación con el mecanismo de refrendación, con el plebiscito, pero no aceptan a la Corte Suprema de Justicia, a los tribunales y juzgados del país en materia penal, a la misma Procuraduría General de la Nación en materia disciplinaria, a la Contraloría en el ejercicio de sus funciones cuando establece responsabilidad fiscal, porque pidieron, y usted los asesoró muy bien en eso, que se creara una jurisdicción especial de paz, porque no se reconoce la autoridad de la jurisdicción colombiana. Para lo relacionado con el conflicto, no para materias de convivencia ordinaria, como ocurre en todos los procesos de paz. Por otra parte, como hizo el Estado, por ejemplo, con la supuesta desmovilización de las autodefensas en el año 2005, que creó una jurisdicción especial, el presidente Uribe, a través de la ley 975, porque, siguiendo ese razonamiento, pues parece ser que el presidente Uribe tampoco le daba mucha confianza a la Corte Suprema de Justicia y decidió crear unos tribunales ex profeso. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a la finalización de cualquier conflicto armado, tal y como se establecen las normas internacionales, pues son de aplicación unas normas específicas que deben aplicar un derecho específico. Es decir, la Ley de Víctimas, la 1448, estableció por ley, aprobado por las cámaras, que en Colombia había un conflicto armado interno. Eso es una decisión legal. Claro, a partir de ahí eso implica otra serie de consecuencias. La principal de ellas es que para acabar con el conflicto armado interno hay que recurrir a las normas previstas en el derecho universal para solucionar los conflictos armados internos, que es el derecho internacional humanitario. Don Enrique. Y ahí se contemplan, entre otras cosas, esas jurisdicciones especiales, que es ni más ni menos que lo que se ha hecho. Las FARC no han acordado, en el acuerdo no consta que vaya a desaparecer la Corte Suprema de Justicia, ni va a desaparecer la Procuraduría. Yo espero que la Procuraduría desaparezca en una reforma constitucional por la decisión de los ciudadanos, porque es realmente algo medieval, eso de un órgano que instruye, sanciona y revisa. No parece que sea muy respetuoso con el debido proceso en general, ¿no? Es un caso anómalo, como usted bien sabe, eso no existe en ningún modelo constitucional del mundo. Y véanse las consecuencias trágicas para este país. Pero eso es otra discusión que se abordará más adelante. De momento, en los acuerdos, la Procuraduría, desgraciadamente, no se toca. Y la Corte Constitucional, como no puede ser, la Corte Suprema, como no puede ser menos, o el sistema de justicia ordinaria, pues tampoco se toca y seguirá pues zapatero a sus zapatos, atendiendo sus competencias, que serán las normas, garantizar las normas de convivencia del país. Don Enrique. Volvemos después de esta pausa, don Enrique y don Jaime. Volvemos aquí después de esta pausa, no se vayan, estamos en Semana en Blue.
Volvemos aquí en Semana en Vivo y la palabra para el doctor Jaime Castro. Don Enrique, obviamente la Jurisdicción Especial para la Paz se va a ocupar de las conductas, de los hechos que directa o indirectamente tengan que ver con el conflicto. Eso es muy amplio. Directa o indirectamente lo califican los jueces de esa jurisdicción. Segundo, usted escribió que por primera vez en un proceso de paz en el mundo se pactaba lo que se pactó en Colombia en relación con la Jurisdicción Especial de Paz. Usted lo señaló así para decir, por ejemplo, siempre en los procesos de paz hay justicia transicional para los combatientes. Aquí en Colombia usted logró que no fueran solamente los combatientes, que fueran también los servidores del Estado, tanto civiles como armados, es decir, soldados y policías. Y ojo, y usted lo dijo expresamente en su escrito, la burguesía rural que se ha enriquecido despojando a los campesinos de las tierras y que ha promovido y financiado el paramilitarismo. Entonces la amplitud es muy grande. Que ha cometido delitos, claro, en el marco del conflicto. Obvio, el que no ha cometido delitos, nada debe temer, obviamente. Perdóneme, yo no lo interrumpí. Que sea responsable de hechos que directa o indirectamente tengan que ver con el conflicto. Tienen el derecho a la interrupción. Y ojo, somos dos involucra decisiones de cualquier tribunal o juzgado del país, de la Procuraduría también y de la Fiscalía. Sí. Obvio que en un proceso de paz se necesita justicia transicional. Y usted lo señaló, un nuevo régimen, pero lo aplica la justicia del país. Usted señalaba el caso de Justicia y Paz cuando el presidente Uribe. Un nuevo régimen, unas nuevas penas, un nuevo procedimiento, pero era la justicia del país la que aplicaba esas normas. Las aplicaba bien o mal. ¿Y esta no? No, pero la justicia... Aquí se crea una jurisdicción que coloca en un segundo plano a la jurisdicción. No, pero la jurisdicción de Justicia y Paz es una jurisdicción especial dentro del ordenamiento jurídico colombiano, exactamente lo que va a ser la Jurisdicción Especial para la Paz, una jurisdicción especial dentro del ordenamiento jurídico colombiano, porque además va a estar aprobado por el legislativo colombiano y se va a incorporar, si tiene a bien así aprobarlo el legislativo, se va a incorporar como norma constitucional, es decir, y va a estar compuesta por jueces colombianos, tendrá una participación que no es obligatoria de jueces internacionales, que no es obligatoria, que decidirán las personas que vayan a ser juzgadas, obviamente con una aprobación constitucional. Y además, lo que tienen que saber los colombianos es que estamos ante el único caso en el que las partes en un conflicto armado interno han acordado examinar sus responsabilidades. Esto no ha pasado nunca voluntariamente, o sea, los únicos casos que hay de tribunales internacionales se han impuesto bien, porque una de las partes ha vencido a la otra en el conflicto y entonces ha impuesto un tribunal para juzgar al vencido, Nuremberg, por ejemplo, o porque ha habido una intervención de la comunidad internacional y se ha creado un tribunal internacional. Es decir, el pueblo colombiano tiene que estar muy satisfecho de que se ha optado por la salida más civilizada y consensuada posible, donde todo el mundo que haya cometido infracciones conforme al derecho internacional, es decir, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio, todo el mundo tendrá que examinar sus responsabilidades. ¿Por qué es que acaso...? Mire, en este país no ha habido golpes de Estado, no hay una tradición de golpes de Estado. ¿Qué es eso de que es que aquí los máximos responsables por parte del Estado son los generales que han estado obedeciendo sistemáticamente al poder civil? Cuando hubo el único periodo corto de régimen militar, con todos mis respetos, fue decidido por los civiles y duró lo que la clase política colombiana decidió que durara. Y se acabó la junta del general Rojas Pinilla cuando lo decidió la clase política que había puesto al general Rojas Pinilla, ni más ni menos. Entonces, ¿cómo alguien puede pretender responsabilizar de esas decisiones a un ejército que siempre ha sido respetuoso con la democracia, evidentemente? Entonces, obviamente, quienes han dado las instrucciones, si es que las han dado, obviamente, para cometer infracciones, son los que tienen que responder. Y el ordenamiento jurídico internacional, y expresamente el Estatuto de la Corte Penal Internacional, pues expresamente contempla que no hay inmunidad por cargo oficial. Es decir, no hay nadie, ninguna persona en el mundo, tenga el cargo que tenga, que está por encima del derecho, evidentemente, ¿no?
Yo quería, fíjese, tenemos aquí una pregunta de la editora consejera de la revista Semana, no sé si la tenemos lista, porque yo iba a poner primero a Salud, pero estamos hablando del Acuerdo Integral de Justicia y Paz. ¿Podemos tener la pregunta de Marta Ruiz? ¿Sí la tenemos? Precisamente plantea un tema muy interesante, que yo creo que es bien interesante o bien, tiene mucho que ver con el momento que estamos discutiendo en este instante aquí en Semana en Vivo. Mire lo que dice Marta Ruiz. El Acuerdo Integral de Justicia para la Paz, digamos, dice que los miembros que acudan a la jurisdicción no tendrán inhabilidad para estar en política. En Colombia, sin embargo, en las leyes, incluso en el marco jurídico para la paz, está claramente determinado que quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad no pueden estar en política. Mi pregunta es, los miembros de las FARC que tienen que comparecer ante la Jurisdicción Especial de Paz por crímenes de guerra o de lesa humanidad, ¿qué tipo de restricción para ejercer política, sobre todo para elegir y ser elegidos, tendrían? Es decir, ¿tendrían esos derechos antes de ser condenados? Aún mientras comparecen ante la justicia, después de ser condenados, ¿seguirían teniendo el derecho de participar en política y ser elegidos? A ver, ese es un tema que yo creo que sí, bueno, está sobre el tapete en la sociedad colombiana en este instante. Sí, mire, lo primero que hay que indicar es que en democracia quien decide la investidura de un cargo de representación popular son los ciudadanos. Es decir, que aquella persona que haya cometido un crimen, pues si los ciudadanos deciden que efectivamente ese crimen es deleznable y que esa persona no puede ser representante, pues no hay problema, los ciudadanos votarán en contra de que esa persona sea representante. Eso es lo primero que hay que respetar en democracia. En segundo lugar, en el derecho internacional no existe una norma que establezca la inhabilidad política por ningún tipo de condena. Eso no existe en el derecho internacional. No lo existe. Y en tercer lugar, eso ocurrirá, es verdad que eso es lo que se ha pactado, eso ocurrirá siempre y cuando el legislador colombiano lo incorpore al ordenamiento jurídico colombiano. Es decir, eso no es ninguna imposición de la Mesa de La Habana. Y lo que es obvio es que nadie puede pretender que quien ha estado en un conflicto armado abandone las armas y no puede hacer política. Eso es absolutamente absurdo. Si la opción que se da a los que abandonan las armas es que continúen la lucha por sus ideales, por una vía pacífica, pues tendrá que permitírseles el ejercicio de esa actividad política. Si no, se le está dando un callejón sin salida que lo único que va a hacer es desincentivar el abandono de las armas. El tema que planteó Marta Ruiz, como usted dice, María Jimena, hace parte de la controversia ciudadana. Yo lo quiero enfocar desde el punto de vista de la elegibilidad, que el acuerdo sobre la jurisdicción de paz se mete con él, innecesariamente, y se mete para reformar la Constitución colombiana. Ojo, en el año 2012, el gobierno Santos, por iniciativa oficial, estuvo de acuerdo con el acto legislativo 01, en virtud del cual se dijo, ojo, iniciativa del gobierno Santos, sanción del gobierno Santos, mayoría del gobierno Santos, se dijo, quienes sean responsables de los delitos de lesa humanidad y de genocidio no serán elegibles. Buena o mala la decisión, usted puede considerar que es contraria a principios democráticos, al derecho internacional, pero era la decisión soberana del Estado colombiano. En el acuerdo de jurisdicción de paz lo cambian. Efectivamente. Lo cambian diciendo que son elegibles. No importa qué clase de delitos hayan cometido, porque hayan sido procesados. Esos son los cambios que introduce la Jurisdicción Especial para la Paz. Para redondear ese tema, Enrique, la Corte Suprema de Justicia, ya se sabe, tiene reservas frente a la Jurisdicción Especial de Paz. Tanto que el gobierno, los negociadores de La Habana y sus asesores jurídicos tuvieron una sesión. Infortunadamente no nos han contado los colombianos cómo fue el debate. No, sí, pero yo bueno. estuve en unas que hay una serie
digamos, de preocupaciones por parte de la claro, Corte lógico. Suprema de Justicia, sobre todo en el sentido de que van a revisar sentencias que ellos ya hayan, bueno, Sí, sí. Yo creo que ya hablamos mucho. Montado. Pues si quieren seguimos. No, con el pero tema ¿sabes lo la importante de lo que usted ha Jurisdicción dicho? Especial Que yo No, estoy absolutamente pero de yo acuerdo, creo que pero lo sí. importante de lo que usted ha dicho que es, hombre, en Colombia no hay una tradición jurídica de inhabilidad para la política por ningún tipo de condena. Como usted bien ha dicho, esto se introdujo muy torpemente en el año 2012, porque también, en fin, no parece una Perdóneme, estrategia Enrique, todo lo muy contrario. hábil, no parece una La estrategia. historia político-institucional de Colombia es la inhabilidad por faltas disciplinarias, por un Bueno, obsedicidio, como un usted bien ha accidente dicho, de se incorporó tránsito. en la Constitución en el año 2012. ¿Ah? Como usted bien ha dicho, se incorporó en la Constitución en el año 2012. Es decir, ya ha empezado el proceso de No, paz. se incorporó, O sea, no perdóneme. parece una estrategia muy Perdóneme, inteligente. El año 12 Sí. es el Estatuto de Justicia Sí, Transicional. que incorpora la que Constitución. hizo el Estado colombiano y dijo, esta es mi carta de navegación en esa materia. Se fue a La Habana y la cambió. pero usted, Jaime Castro, ¿usted considera que ellos deben participar en política? No participar, Hace ser parte, elegidos. hace parte ser- del ser proceso, elegidos en con política. mayores o menores restricciones, pero... Pero si al final yo diría depende de los ciudadanos, de que debe voten o no. No, perdón, eso no, porque, a ver, usted sabe, Enrique, en España no ocurre. Aquí la compra de votos, la corrupción electoral es muy grande. Entonces usted encuentra que personas, no hablo de los Ya. comandantes de las FARC, usted encuentra personas corruptas, abiertamente corruptas, dineros mal habidos que terminan haciéndose elegir, Pudiera o ser. alcaldes, o gobernadores, o diputados, o congresistas. Entonces, no lo puede remitir a la sabiduría popular. Estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca. Yo tengo aquí otra pregunta que le hicimos, una inquietud que le traslada a Enrique Santiago Salud Hernández Mora, una colega, Compatriota. Estoy diciéndolo mal, compatriota, Compatriota. colega no, Salud, me vas a decir que errado, sí, erré, como dicen. Salud Hernández Mora, periodista colombiana y española, le hace esta pregunta a Enrique Santiago. En España sería absolutamente imposible pensar en una amnistía total para todos los de ETA sin haber pasado un solo día de cárcel. Sería imposible. Se montó una película tremenda solo porque después de 20 años de presos, por una sentencia de la Corte Suprema, de la Corte Europea, los tuvieron que liberar después de 20 años presos. Y se montó un escándalo tremendo. ¿Por qué las víctimas españolas tienen un valor y las colombianas tienen otro? Es decir, ¿por qué lo que en España sería imposible se defiende en Colombia? El gobierno español, que jamás se atrevería a decir que la cúpula etarra no pagará un solo día de cárcel, porque ese mismo gobierno aprueba el que la cúpula guerrillera no pague un solo día de cárcel. Porque unas cosas valen para un sitio y para otros no. ¿En la vida de un colombiano vale menos? Bueno, es una pregunta absolutamente absurda y sin ningún fundamento fáctico. En primer lugar, en España se amnistió en el año 76 y ese es un problema que arrastramos, todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura y por los funcionarios de la dictadura, y expresamente consta en la ley de amnistía. En España se amnistiaron los delitos cometidos por los miembros de ETA también con la ley de amnistía, y además esa ley de amnistía en ese momento fue recibida con el beneplácito unánime, y ahí está la hemeroteca, de toda la ciudadanía y de todas las fuerzas políticas, con lo cual pues eso es una confusión entre el ser y el deber ser de esta periodista, que la verdad es que está muy despegada de la realidad de lo que ocurre en España y de lo que ocurre en Colombia, y desde luego sus datos no coinciden en absoluto con la realidad. No me has comentado. Bueno, a ver, Pero sobre ese- ella introduce un tema muy interesante, que es la amnistía en general, que yo creo que también es un tema que aquí no se ha tocado. ¿Sí o no? A ver, don Enrique, primero, habrá, como dice el acuerdo, la amnistía más amplia posible. Serán miles de amnistiados. Y ojo, no solamente combatientes, personas que hayan estado en armas en el monte, pueden ser terceras personas, que no necesitan acreditar que militaron en las FARC o cosa parecida. Pueden ser terceros, ¿ya? Es más, los familiares mismos de los combatientes pueden ser objeto de amnistías.
habrá la amnistía más amplia posible. Ahora bien, puede haber condenas en algunos casos de delitos graves, los de lesa humanidad. Pero ojo, lo acordado en La Habana advierte, serán condenados hasta 5 años, pero no de cárcel ni de prisión, a ninguna medida privativa de la libertad. Expresamente se dice, nada que se parezca a una medida de aseguramiento, cosa parecida. No, se les va a restringir el derecho a residir en una determinada parte o a movilizarse. Eso es viejo. Lo hubo en Colombia en una época que se llamaba el arraigo judicial. Entonces le dice, usted reside en Antioquia o reside en el Cauca y de ahí no puede salir, punto. Mire, de toda la tradición de leyes de amnistía en Colombia, este acuerdo es el primero que excluye expresamente amnistía por determinados delitos enumerados. Y además un listado amplio. Bueno, de delitos. yo lo dije. En el artículo 40. Es decir, me sorprende tanta crítica a lo que se ha acordado en la amnistía, cuando en este país, pues creo que la media aproximada es una ley de amnistía cada 10 años desde la independencia, y nadie nunca se ha quejado y nunca ha habido una norma tan restrictiva como esta. Primer punto. Segundo punto. Ni más ni menos que lo que se ha hecho es aplicar lo que establece el artículo 6.5 del protocolo adicional segundo de la Convención de Ginebra, que dice: a la finalización del conflicto armado se otorgará la amnistía más amplia posible a todos los combatientes. Y evidentemente no es cierto que la Jurisdicción Especial para la Paz establezca un tratamiento diferenciado respecto a las sanciones para los guerrilleros, más privilegiado. No. La Jurisdicción Especial para la Paz lo que establece es un método que incentiva la verdad, porque el derecho a la verdad es un derecho de las víctimas y hay que garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Ese sistema de ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidades se ofrece a todo aquel que tenga acusaciones. Y todo aquel que reconozca verdad, pues no enfrentará sanciones retributivas, sino restaurativas. Agentes del Estado, civiles o guerrilleros. Y a sensu contrario, cualquier guerrillero, porque es que, claro, no tienen por qué aceptar acusaciones, sobre todo cuando no tienen ningún fundamento, cuando ellos creen que no tienen ningún fundamento. Pues cualquier guerrillero podrá decir, no, yo es que no acepto esa acusación y me someto al Tribunal de Justicia. Y en ese caso, ¿qué sabe? Pues que o es condenado o es absuelto, pero si es condenado son 20 años de reducción intramuros. Vamos, prisión pura y dura, sin matizaciones, con lo cual no es correcto. O sea, se está dando una imagen de que aquí hay sanciones a la carta. Yo elijo la sanción. No, usted no elige la sanción la elige el tribunal en función de una actitud. Porque fíjense, aquí se critica mucho que la sanción retributiva es la única que acaba con la impunidad y que la sanción restaurativa no acaba con la impunidad. Verdad, justicia, reparación y no repetición es lo que ordena el derecho internacional que se respete. La sanción retributiva, la cárcel, no garantiza ni el derecho a la verdad, porque la verdad es la judicial, no hay un reconocimiento. Obviamente la cárcel no garantiza ninguna reparación a la víctima, sí garantiza el derecho a la justicia y una expectativa sobre garantías de no repetición. Sin embargo, una sanción restaurativa, en primer lugar, garantiza el derecho a la verdad. Solo hay sanción restaurativa si hay un reconocimiento detallado, expreso y exhaustivo. Garantiza la restauración del daño causado, porque la sanción es eminentemente restauradora, garantiza el derecho a la justicia, porque se impone por un tribunal, y una expectativa de garantía de no repetición. Garantiza 3 derechos y crea una expectativa de uno. La retributiva solo garantiza un derecho y crea una expectativa de otro. En fin, no es ni muchísimo menos comparable cuál de las dos sanciones satisface. Y no piensen que son las sanciones restaurativas tan sencillitas. ¿Ustedes se imaginan lo que es 8 años levantando minas antipersonales o restos explosivos de guerra? Se está uno jugando la vida. Eso no es precisamente hacer turismo. Son sanciones muy serias. Seguramente se la muy jugaron serias. Colocándolas. Bueno, No es que el sancionado no va a retirar lo que él colocó. Es que el sancionado va a retirar cualquier resto explosivo de guerra. Lo haya puesto quien lo haya puesto. Como se nos está acabando el tiempo, yo tenía una pregunta de José Manuel Acevedo, que es también periodista de RCN y columnista de Semana.com, que tiene que ver con ese tribunal de magistrados que se va a constituir
hay mucho temor de cómo es que esto se va a elegir, quiénes son los magistrados. Enrique nos Mire va a lo dar que los dice. nombres. Él ya debe Mire lo que tener los dice. nombres. Yo solo José sé Manuel. quién no va a ser y no voy a ser José yo Manuel. porque formé parte de los que redactaron el acuerdo de justicia y los que redactamos el acuerdo de justicia no podemos ser, nos autoexcluimos para José Manuel, tranquilidad por de quien le preocupara esa posibilidad. ¿Dónde está? ¿No está la de José Manuel? Abogado Santiago, de cómo quede conformado el Tribunal Especial de Paz va a depender en buena parte la sostenibilidad de este proceso, si fracasa o si justamente se mantiene en el tiempo. Por eso le quiero preguntar cómo cree usted que deben ser elegidos los miembros de ese Tribunal de Paz para que le den confianza no a sus clientes de las FARC, sino a toda la sociedad colombiana. Bueno, las FARC no son mis clientes porque a mí no me pagan las FARC, primera cuestión, y en todo caso mis clientes es el gobierno noruego en todo caso. Pero dicho esto... El gobierno noruego paga mejor que las FARC porque las FARC no tienen plata. Eso no tengo ni idea. No tengo ni Son idea. pobres de Pero vamos, solemnidad. tampoco es que me vaya yo a hacer rico con esto, precisamente. Eso ya lo digo. Vamos. En todo caso, no, vamos a ver. El método de escogencia de los jueces está determinado en el acuerdo. Y no lo va a elegir ni el gobierno ni las FARC. Lo van a elegir instituciones independientes. Lo que hay ahí establecido es que las partes decidirán qué instituciones forman ese comité de escogencia. Y esas instituciones, a su vez, elegirán personas y esas personas elegirán a los jueces. Personas sobre las que no haya ninguna duda ética en ningún caso. ¿Qué tipo de instituciones están barajando? Porque eso no se ha cerrado, pero se habla de instituciones pues, como las Naciones Unidas, la Iglesia Católica, las universidades de este país, la Corte Suprema de Justicia. Esas son las instituciones que se están barajando, es decir, todas ellas instituciones ecuánimes, respetadas y sin ninguna duda y ninguna tacha. Y entonces yo sí que hago un llamamiento a la tranquilidad a la sociedad colombiana, porque no cabe duda de que esa preocupación es real y que no se preocupen porque cuando se concluya el proceso de elección de jueces nadie va a poder manifestar la más mínima duda de que los jueces elegidos, además el propio acuerdo lo dice, tienen que reunir los requisitos que establecen las leyes colombianas para ser elegidos jueces de las Cortes Supremas. Perdóneme. Una última reflexión porque se nos fue a cabo el programa ya. Una última reflexión. A las FARC desmovilizadas, convertidas en organización política con pretensiones de llegar al poder, le conviene que haya un Estado de Derecho fuerte, sólido. Claro. Este proceso de paz, tal como se está conduciendo, atenta contra el Estado de Derecho. Crea un verdadero pandemonio judicial con la llamada Jurisdicción Especial para la Paz y un verdadero pandemonio institucional con la pretensión de que todo lo que se convenga en La Habana, que nadie sabe cuándo van a terminar de acordarlo, de negociarlo, de pactarlo, entra automáticamente a la Constitución y hace parte del bloque de constitucionalidad. Vamos a tener dos constituciones, la del 91 más la que están redactando en La Habana. Un Mire, minuto. El Estado de Derecho Un minuto. sale Porque nos toca seriamente cerrar ya. lesionado. No, yo no lo Eso Nos toca cerrar ya. yo no lo creo, mire. 5 segundos. No es, mire, Ley de Justicia y Paz, 30.000 desmovilizados supuestamente, 5.000 postulados, 34 sentencias 10 años después y 150 condenados. Jurisdicción ordinaria colombiana, 95% de impunidad respecto a crímenes comunes. Nada puede ser peor que lo que ya hay. Es muy difícil que la Jurisdicción Especial para la Paz sea más ineficaz que, desgraciadamente, lo que ya existe en Colombia. Insisto, golpe de Estado, nada. Nada de lo que se ha decidido en La Habana formará parte del ordenamiento jurídico si el poder legislativo y judicial de este país no lo avala. Bueno, Enrique, muchas gracias. Y Jaime también, muchísimas gracias. Don Jaime y don Enrique, como dicen ustedes. Aquí nos falta pues... Don Jaime era un personaje de Buñuel. Pero le propongo una cosa, volvamos otra vez que pueda Claro. y volver otra vez a hacer este tipo de debates Por que yo creo supuesto. que son constructivos. Antes de que don Enrique se posesione en el tribunal. Muchas no, gracias a que yo ustedes, no voy los a espero ser mañana magistrado. con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches. Muchas gracias. No, muy bueno.